enseñanza de la lengua es secuenciada, ¿verdad? Hay que seguir procesos que los muchachos van desarrollando. Se supone que cuando el estudiante ingresa a ciclo básico, aprobó, se supone no, digo, es obvio que el muchacho aprobó los 6 años de primaria. Con los programas nuevos se ha hecho un enfoque muy intenso en gramática, con las teorías de la enunciación, el trabajo con textos desde primaria ya viene también secuenciado, de forma que es de esperar que luego de 6 años de estar trabajando, de más de 6 años, porque desde inicial también se trabaja lengua y gramática, cuando ingresa a ciclo básico, el estudiante debe manejar de una manera más o menos coherente y desarrollada la lengua escrita. Ese sería el ingreso de un estudiante ideal en ciclo básico. Así que vamos a hablar de ese estudiante ideal y no de otras realidades con las que se encuentran los docentes. Que serían merecedoras de otros comentarios, porque hay que intensificar otras cosas. Con ese estudiante ideal, luego de 3 años, tenemos que pensar en el perfil de egreso del ciclo básico. Luego de 3 años, el estudiante egresa de un ciclo básico que es obligatorio. Por lo tanto, en los perfiles de egreso de los programas está pautado que el estudiante debe manejar la lengua formal de una manera medianamente eficaz para poder encarar los estudios de bachillerato. Eso supone que en los 3 años de ciclo básico el estudiante tiene que ir procesando observaciones sistemáticas de textos formales, tanto sean orales como escritos, un trabajo intenso a través de esos textos que deben ser modélicos, que deben ser textos seleccionados con cuidado, como para que tengan un buen léxico, un buen manejo del léxico, que tengan una sintaxis prototípicamente formal dentro de lo que se pueda. Y un trabajo con la gramática que debe hacerse también secuenciado y permanente. En los programas consta un trabajo en gramática que supone lo sintáctico, lo morfológico y con una complejidad cada vez mayor en la medida que van pasando de primer año a segundo y a tercero. Están pensados perfiles para estos egresos. Creo que el profesor tendría que encarar en primer lugar cuando va a planificar su año de clase, tendría que planificar muy bien con qué perfil de egreso a qué perfil de egreso se aspira. Un estudiante que egrese de primero tiene que saber mucho de morfología o bastante de morfología, porque el trabajo con morfología, tanto flexiva como derivativa, le permite procesar paradigmáticamente la lengua, es decir, estar estableciendo contrastes entre lo que es una base, libro, librería, librero, pongo el ejemplo más básico y conocido por todos, para que vea de qué manera se pueden ir formando las palabras, aumente el vocabulario y además elabore procesos lógicos importantes para su desarrollo cognitivo. En el egreso de segundo año el muchacho tiene que conocer, además de la conjugación del verbo y el trabajo con morfología, las unidades básicas de la oración. No solamente por el hecho de poder hacer un análisis o elaborar un análisis sintáctico correcto, porque no es simplemente el ejercicio mental de poder reconocer lo que es un sujeto o un objeto directo, sino porque en la medida en que se vaya avanzando en el estudio de la gramática, él puede ir procesando la producción escrita de manera acorde. Es decir, el muchacho tiende a escribir como habla.
Es importante que el docente le aporte textos en donde haya una organización sintáctica formal de sujeto, verbo, objeto. ¿Por qué? Porque que serían textos que son explicaciones, argumentaciones y eventualmente descripciones. En la narración, y sobre todo en la narración literaria, hay muchas inserciones de la oralidad. Por eso es importante que el docente, además de la narración literaria, que obviamente la trabaja porque al muchacho le interesa y porque es importante motivarlos, que también trabaje y enfoque textos que sean explicativos o argumentativos, descriptivos, porque son esos textos con los que él tiene que manejarse en las demás asignaturas. Y porque además la oralidad no aparece tan enganchada con la lengua escrita, es decir, hay una organización de la lengua escrita que es más acorde con el discurso formal, con el que el muchacho tiene que familiarizarse para poder a su vez producir estructuras complejas. Porque el profesor de español no solamente tiene que enseñar a reconocer estructuras sintácticas y sus funciones en la oración, en el texto, sino que tiene que promover una escritura y una producción oral eficaz y formal en el estudiante. De manera que es importante que se trabaje la gramática ponderando no solamente el reconocimiento sintáctico o morfológico o el reconocimiento de la flexión verbal, en qué tiempo, en qué modo están conjugados los verbos, sino también que el muchacho aprenda a escribir utilizando estructuras específicas. Por ejemplo, grupos nominales complejos, con sustantivos en aposición, con oraciones subordinadas, en segundo. En tercero, más allá, enfocarse hacia oraciones impersonales y pasivas que están en el programa de tercero, pero que están elegidas justamente para promover que sean utilizadas. Entonces, de esa manera el muchacho va también desarrollando una metacognición que supone el poder procesar las estructuras que va conociendo y poder reconocer que él las puede usar. Y los manuales de español servirían como apoyo, ¿verdad? El docente permanentemente está eligiendo textos. En los manuales están ya seleccionados. Y esos manuales tienen el texto procesado desde el punto de vista de los contenidos, procesado desde el punto de vista de cuáles son las actividades y las estrategias de comprensión válidas para poder interpretarlos. Aparecen esos procesos organizados de tal manera que el profesor puede utilizarlos como una especie de organización sistemática que puede plasmar en otros textos. El profesor es perfectamente libre de elegir los textos que quiera para los momentos que quiera, pero tiene actividades y además están organizadas cada una de las unidades con lo que se busca de esa unidad, qué es lo que se pretende, qué es lo que el estudiante va a encontrar y qué es lo que encontró al final de la unidad, de manera que el propio estudiante puede interactuar solo con el libro. Por lo tanto, puede estudiar, en el caso de que no haya seguido el curso con regularidad, puede utilizar el manual para estudiar. Y además, el profesor puede mandar estudiar determinado tema porque está desarrollado conceptualmente el tema, a modo de una explicación, pero de una explicación dialogada con el estudiante.